Vamos a empezar con el nombre de los jugadores y el carácter. Entonces, esto de aquí lo voy a tener que tener, como habíamos visto, voy a cerrar por ahora bueno, el tablero lo tenemos aquí, ahora lo veremos. Entonces, aquí en la aplicación, fijaos, teníamos app, tenemos id app, tenemos los settings y tenemos el tablero. Entonces, aquí es donde vamos a poner esos datos comunes a estos dos componentes. Entonces, ¿cuáles son esos datos comunes? Pues lo que vamos a necesitar va a ser el nombre del jugador 1, el carácter del jugador 1, el nombre del jugador 2 y el carácter del jugador 2. Entonces, ¿esto cómo podemos hacerlo? Pues lo que podemos hacer es tener o bien un array con los datos de cada jugador o bien tenerlo en variables separadas. Esto ya un poco lo que depende, ¿vale? Yo aquí lo que veo más adecuado guardarlo como un array donde en cada uno de los elementos pues tengamos el nombre y su símbolo. ¿Ven? Tendremos esto de aquí. Fijaos que estos datos de aquí no los puedo tener en una constante, porque si las tengo en una constante no voy a poder cambiar. Y tampoco las voy a poder tener en una variable, porque si las tengo en una variable, cuando yo cambie esto, no se va a repintar mi aplicación. Entonces la regla es, si se va a repintar mi aplicación cuando yo cambie algo de aquí, lo tengo que tener en el estado. Y el estado, recordad que se genera con useState. Entonces, aquí, puedo poner jugadores, set jugadores, ¿ven? Y aquí useState, y aquí puedo poner el estado jugadores iniciales, vamos a poner. Recuerda que esto funciona así, tengo que importar useState, useState from React, y voy a crearme aquí una constante que sean los jugadores iniciales para ponerle el valor inicial. ¿Ven? Entonces ya tenemos aquí los jugadores. Bien. Y ahora, set jugadores, bueno, ahora veremos todo esto. Lo primero que necesitamos es pasarle esto de aquí a cada uno de los componentes que lo necesita. Y para pasar de arriba a abajo, siempre se pasa con props. Entonces, aquí, pues voy a necesitar una propiedad que va a ser jugador. Pues lo podemos llamar jugadores o como queramos. Y aquí le voy a pasar, pues, los jugadores que tengo. Y lo mismo, bueno, el tablero realmente no sé si necesita los dos jugadores, porque lo único que necesita es el jugador del turno actual. Entonces esto, ahora le daremos una vuelta al tablero. Vamos a empezar con los settings. Entonces, bueno, settings ya tiene los jugadores. Ahora, nos vamos a settings. Aquí, creo que si le pongo esto me quitará. ¿Vale? Luego le quitaré el guioncito para que no me cante el linter. Si nos vamos a settings, aquí lo que tenemos que hacer es recoger los datos de los jugadores. Fijaos, ahora ya sí que le voy a poner unas props y dentro de esas props es donde me van a llegar los jugadores. ¿Bien? Aquí recordad podéis acceder así, desestructurando props.jugadores directamente. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer settings con estos jugadores? Fijaos que aquí no aparecen en ningún sitio el nombre del jugador ni aparece el carácter. Entonces, no aparece porque lo hemos traído aquí, lo tenemos aquí en datos jugador. Si ahora voy a abrir datos jugador aquí, ¿veis? Datos jugador, aquí es donde tenemos, bueno, el nombre lo tenemos aquí en el input, en el valor del input es donde tenemos el nombre del jugador y en el valor de este otro input es donde tenemos el carácter. Entonces, voy a tener que, para que este lo pueda pintar correctamente, voy a tener que pasarle estos datos aquí, a datos de jugador. Entonces, los datos van a ir de app se los paso a settings y de settings se los paso a datos jugador. Y fijaos que siempre va por props. Cuando voy de arriba a abajo, siempre paso los datos por props. Entonces, pues nada, voy a pasárselo aquí. Ahora, datos jugador, ¿qué necesita este primer jugador? Pues lo único que necesita es los datos del primer jugador. Entonces, esto podemos hacerlo, voy a expandir esto un poquito. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos pasárselo, bueno, el num se lo tenemos que pasar porque lo necesitaba. El num este no necesitaba. Entonces, puedo pasárselo como una única variable y que sea datos jugador quien la descomponga en el nombre y el carácter,
o puedo pasárselo en dos variables. Aquí ya elijo de qué forma quiero hacerlo que tenga más sentido en mi aplicación. Entonces voy a pasarle nombre y voy a pasarle símbolo. Voy a pasárselo separado, ¿ven? En vez de en una única variable. Y aquí, en nombre, ¿qué es lo que voy a tener que pasarle? Jugadores sub 0 punto nombre y aquí jugadores sub 0 punto símbolo. Y lo mismo, simbolor no, aquí. Este lor sobra. Sobraba la R solo. Vale. Y lo mismo tengo que hacer con el segundo jugador. Pasa que en este caso lo que voy a tener que hacer es pasarle los de el segundo jugador. Y este de aquí pues tendrá que recogerlo. Fijaos, hasta ahora estaba cogiendo num, pues puedo coger el nombre del símbolo también de props. Y el nombre del símbolo utilizarlo aquí abajo. ¿Vale? Nombre y símbolo. Entonces aquí en el valor lo que voy a tener que poner es el nombre. Simplemente estoy utilizando las propiedades que le he pasado, igual que antes. Y aquí el símbolo. ¿Ven? Y fijaos que con esto ya hemos cambiado los dos jugadores. Si ahora me voy aquí a la aplicación, ¿veis? Ahora es Pepe y Juan. Antes era Pepe, Pepe, XX, ahora ya tenemos Pepe y Juan. ¿Por qué? Porque tenemos definido aquí en app, ¿ves? Aquí se ve en el estado, ¿vale? Este es en el estado donde tengo los datos de los jugadores. App se la ha pasado a settings, settings se la ha pasado a datos jugador y datos jugador la ha utilizado para renderizar. Entonces, con esto hemos conseguido que se renderice. Lo que nos falta es que cambie. Vamos a hacer ahora que cambie porque se está renderizando unos datos fijos, pero todavía no hemos hecho que esos datos sean dinámicos.